Primero que todo tenemos a este choque microvasoágeno que va a desencadenar todos los factores que llegan a sepsis, a shock séptico al final. Tenemos que primero, según la fisiopatología, que las endotoxinas y las exotoxinas de la bacteria lo que causan es que activan a los monocitos y macrófagos. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que esto activa esto? Porque estas células de la inmunidad presentan en su superficie los llamados receptores, como los Toll-like receptor, los LR, los NDL, not light receptor, que también se llaman. Bueno, esos receptores que tienen estas celulitas, junto con estos, se unen y forman como que activan todo lo demás que viene, haciendo que ellas liberen interleucina 1, factor necrosis tumoral e interferón. Estas citocinas hacen que entonces se active este factor de la coagulación importante, que es el factor 12. Este factor 12 se activa creo que es la vía intrínseca. Lo que causa es que hay un aumento del consumo de todos los factores de la coagulación, ¿no? Hay un aumento del consumo. Al mismo tiempo también activa la vía extrínseca por medio del aumento de la generación del factor tisular. Que se aumente este factor tisular hace que también se active la vía extrínseca, lo que también aumenta aún más el aumento del consumo de factores de coagulación, ¿no? Que se aumente, hay muchos trombos, se forman muchos trombos, ¿no? Pero como ahí aumenta el consumo, y va a llegar un momento en el que ya se consumió todo, que ya no quedó. Y como ya se consumió todo, lo que va a provocar es que el cuerpo quiera degradar esos trombos. ¿Cómo los degrada? Causando fibrinolisis. Hace fibrinolisis y eso va a provocar entonces que, como se están degradando esos trombos, se degraden y causen sangrados. Esos sangrados se van a ver en el cuerpo como petequias, equimosis y todo lo demás, ¿no? Entonces, si vemos por acá, ese aumento de sangrados lo que va a provocar al final es que me provocan una disminución de las plaquetas, de los tiempos de coagulación. Porque como hubo un aumento de sangrados, hubo una disminución de todos los factores de coagulación, no va a haber plaquetas. Y los tiempos de coagulación van a estar anormales. No hay y se forman anemias. Se forman anemias porque hay mucha degradación. Y bueno, estas petequias también, estos sangrados, me van a provocar a mí disminución de la tensión arterial. Entonces, también este aumento de consumo de factores de coagulación me provoca hipoperfusión tisular, ¿no? Porque hay una hipoperfusión tisular. Si no hay suficiente sangre recorriendo los demás tejidos, si no hay sangre en el cerebro, me provoca alteraciones mentales. Es decir, hipoperfusión en el cerebro, alteraciones mentales. En la piel, palidez porque no hay suficiente sangre. Y al mismo tiempo la hipoperfusión, ¿qué provoca? Menos sangre, menos tensión arterial. También, ese aumento del consumo de los factores de coagulación que me genera microtrombos, al final me provoca lesión endotelial. ¿No? Porque esos microtrombos causan daño al endotelio. Al mismo tiempo, estas liberación de citocinas, factores de necrosis tumoral y todo lo demás, me activan a las fosfolipasas. Estas fosfolipasas son muy importantes porque ellas lo que van a hacer es degradar los fosfolípidos. Y de los fosfolípidos, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener los ácidos araquinódicos. Ese ácido araquinódico va a pasar por la vía de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, de la, creo que la vía lipoxigenasa, ciclooxigenasa y no me acuerdo de la otra vía. Pero estas vías me producen, a partir del ácido araquinódico que se liberó del fosfolípido,
por la fosfolipasa, me liberan leucotrieno, prostaglandina E2, prostaciclina y tromboxano A2. Todos estos productos lo que me van a hacer es dañar a mi endotelio aún más. Y por ejemplo, estas de aquí, prostaglandina y todo esto que me provocan dolor, vasodilatación. Por ejemplo, el tromboxano sí causa vasoconstricción. Pero todas ellas al final me provocan esa vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ¿qué hay? Se extravasa el plasma y hay secuestro de volumen. Al mismo tiempo, como hay daño del endotelio, hay liberación del óxido nítrico. Y si hay liberación del óxido nítrico, sabemos que me produce vasodilatación. Es decir, que el vaso se ensancha. Y también miocardiopresión y citotoxicidad. Esa citotoxicidad al mismo tiempo es como un ciclo vicioso porque me va a seguir provocando lesión endotelial. Esa lesión endotelial también me activa la cascada de coagulación, aumentando la agregación plaquetaria, que al mismo tiempo entonces me provoca hipoperfusión. Esa vasodilatación en secuestro de volumen también me provoca hipoperfusión. Y me provoca todo lo demás, alteraciones mentales, disminución de la tensión arterial, pérdida. La hipoperfusión también sabemos que si no llega, no es suficiente, el que se va a sentir como que se tiene que sacrificar el riñón. El riñón, como hay hipoperfusión, no va a querer seguir produciendo orina. Por lo tanto, reserva ese volumen y hay oliguria. Entonces la persona no va a orinar, porque no quiere seguir disminuyendo sus líquidos y disminuyendo la hipoperfusión. Eso me provoca disminución de la filtración glomerular, que entonces me provoca acidosis metabólica y azuados. Por acá también disminuye la síntesis de albúmina esta liberación. Me disminuye la síntesis de albúmina y albuminuria. ¿Por qué hay disminución de la síntesis de albúmina? Porque lo que me va a provocar es que disminuye la presión oncótica. Porque hay extravasación del plasma. Entonces no va a haber albúmina. La interleucina 6, el factor necrosistemral, todo esto. También esto me va a provocar una respuesta inflamatoria sistémica, que es decir, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que me va a aumentar la proteína C reactiva, la procalcitonina y la leucopenia inicial, que me provoca luego leucocitosis con neutrofilia. Al mismo tiempo, esta liberación de citocina me provoca liberación de células musculares en los prostaglandina 2, que aumenta el catabolismo proteínico y da mialgias. Y también al mismo tiempo aumenta la fiebre, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y ya. Sí, ya todo. Y esta endotoxina y exotoxina me permiten en los laboratorios verificar el cultivo varios.